Bien, entonces vamos con coordinabilidad. ¿Qué hacemos en coordinabilidad? Definimos qué es una coordinabilidad. Decimos que un conjunto X se dice coordinable con otro Y si existe una biyección de X en Y. De esa manera vamos a poder determinar que esos conjuntos tienen la misma cantidad de elementos. ¿Está bien? Entonces vamos a decir que A es coordinable con B si y solo si existe F que va de A en B con F biyectiva. ¿Sí? Vamos a poder mostrar que existe una relación de equivalencia en esta coordinabilidad. Entonces vamos a decir que A es coordinable con A, si A es con B, entonces B es con A. Si A es con B y B es con C, vamos a ver que A es coordinable con C, la transitividad. ¿Está bien? Eh, Definimos también qué es lo que es un conjunto finito a partir de esta situación, digamos, a partir de esta coordinabilidad. Y vamos a decir que A es un conjunto finito si no es equipotente con alguna de sus partes, o sea, si no es coordinable con alguna de sus partes. ¿Sí? Vamos a empezar entonces a trabajar ahora lo que son conjuntos numerables. ¿Cuándo vamos a decir que un conjunto es numerable? Cuando, cuando sean coordinables con los naturales. ¿Sí? Y vamos a hacer una salvedad para aquellos conjuntos que no tengamos la caracterización específica sobre si son infinitos o son finitos. ¿Sí? Eh, Cuando no sepamos si ese conjunto con claridad, cuando no sepamos con claridad que ese conjunto es finito o que ese conjunto es infinito. Entonces, vamos a decir, siempre y cuando que esté contenido dentro de un conjunto numerable, vamos a decir que ese conjunto es a lo sumo numerable. ¿Está bien? Dice que todo subconjunto infinito de los naturales es coordinable con los naturales. Por eso, si es un subconjunto de los naturales, ¿sí? Y no sabemos si es finito o infinito, vamos a llamarlo a lo sumo numerable. Si sabemos que es infinito, entonces vamos a poder determinar, decir y probar que ese conjunto es coordinable con los naturales, o sea que tiene la misma cardinalidad, o sea que tiene la misma cantidad de elementos para nuestro estudio. ¿Está bien? ¿Cómo vamos a hacer para probar que este conjunto infinito, subconjunto infinito de los naturales, es eh, coordinable con los naturales? Bueno, vamos a crear esta función que sirve para cualquier subconjunto. Esta es una función genérica. Yo voy a tomar como ejemplo el subconjunto de los números primos. Entonces vamos a decir, miren, f de 1, donde el dominio van a ser los naturales y la imagen van a ser los primos. ¿Está bien? Entonces f de 1 se va a vincular con A sub 1. ¿Pero quién va a ser A sub 1? Bueno, A sub 1 va a ser el menor de los elementos del conjunto B, o sea, del conjunto A o del conjunto que va a ser el codominio. En el codominio, para nuestro ejemplo, serían los números primos. ¿Cuál va a ser el menor de los primos? El 2. Entonces, el 1 se va a relacionar con el 2. Luego tomamos f de 2, el segundo número natural. ¿Con quién se va a vincular? Con el 3, que es el elemento que queda más chico después de haber sacado el primer elemento de los números primos. Esta raya que ustedes ven oblicua, ¿sí? Indica justamente esta sustracción del elemento. Es todo el conjunto A habiendo sustraído el elemento A sub 1. ¿Sí? Eh, no es división, no significa, es sin este elemento. Para el caso del f de 3 va a ser eh, imagen A sub 3, que va a ser el menor elemento que queda después de haber sacado A sub 1 y A sub 2. O sea, después de haber sacado el 2 y el 3, ¿qué elemento me queda más chico de los números primos? El 5. Bueno, entonces A sub 3 va a ser 5.
¿Se dan cuenta? Esto tiene una demostración donde hay que probar la inyectividad y la subyectividad. ¿Sí? Entonces, eh, demostrando inyectividad y subyectividad, demostramos que la función es biyectiva. ¿Está bien? Veamos entonces, conjuntos, que es un conjunto infinito es equipotente con alguna de sus partes. Por ejemplo, los múltiplos de 3. Los múltiplos de 3, ¿sí? Vamos a definir una función. ¿Quién va a ser la función? 3 por x, ¿o no? Esta función es biyectiva, es inyectiva y sobreyectiva, ¿sí? Entonces, podemos decir que estos conjuntos son coordinables. Que son coordinables quiere decir que tienen la misma cantidad de elementos, lo cual es bastante fuera de el pensamiento lógico que tenemos, el que traemos, donde uno podría decir, pero ¿cómo van a ser la misma cantidad? El 3, el 6, el 9, el 12, el 15, el 18, el 21, que el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Obviamente hay más en el primer conjunto natural, pero no para nuestro estudio. ¿Sí? Esto va a decir que, como los dos conjuntos son infinitos, va a decir que estos están contenidos en el mismo infinito, el infinito de los naturales, y por eso se los va a llamar numerables. Vamos a poder probar entonces eh, que los números naturales son coordinables con los pares, que son coordinables con los enteros. Y acá viene una cuestión, fíjense, los pares son un subconjunto de los naturales, pero los enteros no son un subconjunto de los naturales, sino por el contrario, son como el doble del conjunto de los naturales, porque son los naturales positivos, los negativos y el cero. Entonces, poder probar que los enteros o que los naturales son coordinables con los enteros, también nos lleva a entender y a ver que hay conjuntos como que parecen que tienen más elementos, pero según nuestra demostración y definición van a estar contenidos en el mismo conjunto, en el mismo infinito. ¿Está bien? Por ende van a ser numerables. ¿Estamos? Vamos a ver ejemplo y actividad para demostrar que estos son conjuntos a lo sumo numerables. Y vamos a ver entonces también, por ejemplo, que los cuadrados perfectos son numerables. Claro, los cuadrados perfectos son un subconjunto de los naturales. ¿Cuáles serían? Por ejemplo, el 1, el 4, el 9, el 16, el 25 son los cuadrados perfectos. También así podemos probar los cubos perfectos y muchos otros. Ver que todo subconjunto de un conjunto numerable es a lo sumo numerable. ¿Sí? Todo subconjunto de un conjunto numerable es a lo sumo numerable. Bueno, así como vimos que los conjuntos a lo sumo numerable estaban contenidos dentro de los naturales, también podemos verlo dentro de cualquier subconjunto que sea numerable. ¿Sí? Otro conjunto que tiene una suerte de forma muy especial, digamos, es el conjunto formado por los pares ordenados con coordenadas naturales, los naturales por naturales. Esos puntos que son del plano, ¿está bien? Si tienen coordenadas numerables, también van a tener eh, coordinabilidad con los naturales. ¿Sí? Vamos a demostrar eso. Ahora vamos por el tema de la diagonal de Cantor. Entonces, ¿para qué Cantor creó esta demostración? Esta es una demostración que se llama diagonal de Cantor, pero es el nombre. El nombre tiene que ver con el formato de la demostración, pero nada más que eso. Esta es una demostración, ¿está bien? O sea, eh, para que sea una demostración tiene que existir una proposición, digamos. La proposición debería decir aquí, si ustedes quieren tomar nota, que los naturales no son coordinables con los reales.
¿Cómo demuestra que los naturales no son coordinables con los reales? Bueno, crea y busca un subconjunto de los reales al que lo llama E. El conjunto E va a estar formado por todas las expresiones decimales que están contenidas en el intervalo 0,1, ¿sí? Donde va a usar todas las expresiones decimales 0, pero que no tengan 9 periódicos a partir de algún lugar decimal. Ustedes ya vieron que hemos demostrado que si un número tiene expresión decimal periódica 9, se lo hace igual a un número decimal exacto. Por lo tanto, para no confundir y suponer que hay más elementos por esta razón, los excluye y considera el conjunto E como todos números que no tengan 9 a partir de algún lugar, ¿sí? De esa forma, entonces, va a generar una función f que va a ir de los naturales en E, creada de la siguiente manera. f1 igual a 0, y en lugar de a sub 1, 1, a sub 1, 2, a sub 1, 3 y todos los decimales, van a ir números decimales que pueden ser finitos, finitos o infinitos, periódicos o no periódicos, ¿se entiende? Todo tipo de números. Por supuesto que van a ser absolutamente diferentes las imágenes de cada uno de las funciones. F de 1 va a ser diferente a f de 2, f de 3, f de n. Cuando termina de hacer esta aplicación, vamos a considerar que hemos usado todos los números naturales. F de n, considerado a n como el último de los naturales. ¿Está bien? De esta manera, supuestamente al haber usado todos los naturales, también debiéramos haber usado todos los números decimales que pertenecen al conjunto E. De esta manera, la función sería biyectiva. Pero podemos probar que la función no es suryectiva porque vamos a ver un elemento extra del conjunto E que no está utilizado como imagen de ningún número natural. En este caso vamos a construir un número al que vamos a denominar R, y donde sus decimales R1, R2, R3 van a tener ceros o 1 dependiendo de cuál sea el elemento que está formando estas imágenes de cada uno de los números naturales. Entonces, en el primer decimal, en el primer decimal de F1, o sea, A sub 1, 1, hay un 0, entonces en el primer decimal del número R vamos a poner un 1. Vamos a mirar el segundo decimal de f de 2, o sea, a sub 2, 2. Vamos a ver si en él hay un 0, en R vamos a poner un 1. Si hay otra cosa diferente de 0, entonces podemos poner 0 en el lugar de R2. Y así sucesivamente mirando la diagonal, por eso vamos a mirar A sub I para determinar los decimales de R. De esta manera, R va a ser un número decimal formado con decimales que van a ser diferentes en al menos el lugar II en cada uno de los números decimales que se utilizaron en la imagen. De esta forma, podemos ver que hay un elemento extra en E que no se usó como imagen de ningún número natural. De esa manera, la función no es suryectiva y por ende no es biyectiva. Si no es biyectiva la función f, que va de los naturales en E, como E es coordinable con los reales, demostración que vamos a hacer en otro momento, ¿sí? Entonces se corta la transitividad de la coordinabilidad y por consiguiente la función g, que iba de los naturales a los reales, tampoco va a ser biyectiva y por lo tanto los naturales no son coordinables con los reales.
Bueno, necesitamos definir algún tipo de elemento que represente estos cardinales, esta cantidad de elementos. Entonces vamos a definir eh, los números naturales para cuando los cardinales tienen una cantidad finita de elementos, ¿sí? De esta manera, si el conjunto es vacío, la cantidad de elementos es cero. Si el conjunto es eh, formado por una n cantidad de elementos, bueno, el cardinal va a ser n. En este caso, el cardinal de este conjunto A es 8. ¿Sí? Si los conjuntos son coordinables, vamos a decir que los cardinales son iguales, o sea, que tienen la misma cantidad de elementos. ¿Sí? ¿Qué va a pasar para los naturales? Para el infinito de los naturales vamos a tener un cardinal, un símbolo que va a ser Aleph sub 0 o n sub 0. ¿Sí? De esta manera vamos a representar el cardinal de todos los números que sean coordinables con los naturales, o sea, que sean numerables. Todos los conjuntos que sean numerables van a tener el cardinal representado por este Aleph sub 0. Vamos a ver más adelante que hay otros infinitos, en el caso de el conjunto de los números reales, que no era coordinable con los naturales, por lo tanto va a tener un infinito que va a ser de una dimensión diferente. Entonces, el cardinal para el conjunto de los reales va a ser definido por medio de una letra griega sigma. ¿Sí? O por el símbolo de Aleph sub 1. Esta letra C, sigma, letra griega, nos sirve, nos ayuda y nos representa el cardinal del continuo. Entendamos que hasta hace un rato estuvimos viendo que se demostró la continuidad de la recta, donde la recta está completa por los números reales. Entonces, la cantidad de elementos de los números reales es considerada el cardinal del continuo, el cardinal de los reales. Por eso está C. De todas maneras, como hay infinita cantidad de infinitos, para poder determinar esta nueva, digamos, clasificación de cardinalidad, ¿sí? Usamos el Aleph sub 1 para determinar el cardinal de los reales. Posteriormente, cardinales más grandes o superiores, que no sean de conjunto, que no sean coordinables con los reales ni con los naturales, tendrán cardinal Aleph sub 2, Aleph sub 3, Aleph sub 4 y así sucesivamente. ¿Está? Bien, ¿qué sucede con la familia de conjuntos numerables? ¿Sí? Dice, la unión de una familia de conjuntos a lo sumo numerable formada por conjuntos a lo sumo numerable es a lo sumo numerable. ¿Sí? Entonces, veamos lo siguiente. Aquí está la demostración de esto. Como dije, las demostraciones son para el final. Así que ahora estamos haciendo un repaso, resumen rápido. Vamos a ver los números algebraicos. Dice, el conjunto de los números algebraicos es numerable, o sea que es coordinable con los naturales. Y la forma en la que se lo demuestra es a partir justamente de este teorema, ¿sí? Porque ¿qué eran los números algebraicos? Eran las soluciones, ¿sí? O las raíces de polinomios con coeficientes racionales. Entonces, se imaginan que si cada término de un polinomio está formado por una familia de números racionales, ¿sí? Y considerando que hay una gran familia de términos, ¿sí? Entonces vamos a tener familia de familias, que coincide con el teorema.
la unión de una familia de conjuntos formada por un conjunto, por conjuntos, o sea, familias a lo sumo numerable, es a lo sumo numerable. En el caso de los algebraicos, en vez de ser a lo sumo numerable, ya sabemos que son infinitos los números racionales. Sabemos que son infinitos posiblemente los términos del polinomio, pero dice familia de a lo sumo numerable. Los términos de un polinomio son a lo sumo numerable. Pueden ser algunos o pueden ser infinitos términos. Entonces, los números algebraicos son numerables, cardinal Aleph sub 0. ¿Sí? Subconjunto de conjuntos infinitos. Dice, todo conjunto infinito contiene un subconjunto numerable. ¿Cómo vamos a demostrar esto? Bueno, de una forma parecida a cuando hacíamos el ejemplo de los números primos como subconjunto de los naturales. Digo, todo subconjunto, a todo subconjunto le puedo ir extrayendo elementos con alguna condición, ¿está bien? Por ejemplo, el más pequeño, por ejemplo, el que tenga determinada clasificación. Entonces, siempre de un conjunto infinito, cualquiera sea el infinito, si sea numerable o sea cardinal Aleph sub 1, ¿sí? Cardinal Aleph sub 0, Aleph sub 1, Aleph sub 2, Aleph sub 3, cualquier cardinal, cualquier clase de infinito, contiene siempre, esos conjuntos contienen siempre un conjunto numerable. ¿Sí? Si A es un conjunto infinito y M es un conjunto a lo sumo numerable, entonces la unión es coordinable con A. Dicho de alguna manera, si yo tengo un conjunto infinito y a ese conjunto le agrego un conjunto a lo sumo numerable, ¿sí? Este conjunto A no cambia de cardinalidad. No es que se va a hacer de un cardinal más grande porque le agregue un conjunto a lo sumo numerable. ¿Me siguen? O sea, por ejemplo, si yo tengo los números primos, ¿sí? Y a los números primos le agrego todos los pares, ¿está bien? Este nuevo conjunto formado entre los primos y los pares va a seguir siendo cardinal Aleph sub 0. No va a cambiar de cardinalidad. Si yo tengo, por ejemplo, todos los números irracionales, que son, ya vamos a ver que son cardinal Aleph sub 1, y a esos números irracionales yo le agrego otro subconjunto, por ejemplo, el de los naturales, ¿sí? Esta unión, este conjunto nuevo, va a seguir teniendo la misma cardinalidad que tenía el conjunto original, el de los irracionales. ¿Se entienden? Veamos otro corolario. Dice, si a un conjunto infinito no numerable y M es un subconjunto a lo sumo numerable de A, entonces A sin este conjunto numerable o a lo sumo numerable sigue siendo coordinable con A. Entonces, supónganse que a los números irracionales le extrajéramos todas las raíces cuadradas de números naturales. Las raíces cuadradas de números naturales son un conjunto numerable. A todos los números irracionales le extraemos las raíces cuadradas de números naturales. O sea, le estamos extrayendo un conjunto a lo sumo numerable. En definitiva, numerable, sabemos que es infinito. El nuevo conjunto sigue siendo coordinable con el primer conjunto original. Aunque le saquemos elementos, no va a disminuir su cardinalidad. Va a seguir siendo coordinable con su conjunto original. ¿Estamos?
Otro corolario dice, todo conjunto infinito tiene un subconjunto propio coordinable con él. Hace un rato dijimos que había siempre un conjunto numerable contenido. Ahora vamos a decir que siempre va a haber un subconjunto propio coordinable con él. O sea, por ejemplo, los reales tienen subconjuntos propios coordinables con los reales, como son los números irracionales. Los irracionales tienen el mismo cardinal que los reales, por lo tanto son coordinables. Y uno es subconjunto del otro. ¿Está bien? Último corolario. Dice, si un conjunto A tiene un subconjunto propio coordinable con él, entonces es infinito. Esta es la antítesis a la definición de conjunto finito. Decíamos que para que fuera finito no podía ser coordinable con ningún subconjunto propio. Bueno, si es coordinable con un subconjunto propio, entonces es infinito. ¿Está bien? ¿Venimos bien hasta ahí? Sí, profe. Perfecto. Vamos a ver entonces ahora la comparación entre cardinales. Digo, hemos hablado del cardinal Aleph sub 0, del cardinal Aleph sub 1, ¿sí? Y por ahí mencioné que había cardinales Aleph sub 2, Aleph sub 3, Aleph sub 4 y así infinitos cardinales. Entonces, una de las grandes preguntas que siempre se hicieron era si había un cardinal entre Aleph sub 0 y Aleph sub 1. O sea, si había algún conjunto de manera que la cantidad de elementos, el cardinal, estuviera entre medio de esos dos. ¿Está bien? Entonces se estudia todo esto de manera que dice, si dos conjuntos de M son tales que N es coordinable con un subconjunto de M, pero M y N no son coordinables, diremos que el cardinal de N es menor que el de M. A ver, muchas veces no logramos encontrar el cardinal o la función biyectiva entre dos conjuntos, pero sí podemos encontrar la función biyectiva entre un subconjunto de uno y el otro conjunto. ¿Está bien? Esto entonces nos va a permitir decir que los conjuntos tienen cardinales inferiores uno del otro. ¿Sí? El cardinal Aleph sub 0 es el menor de todos los cardinales infinitos. No hay otro que sea menor que él. Dice otro teorema, el número cardinal del conjunto de partes de un conjunto dado es mayor que el del conjunto. Y esto sí es muy importante. Siempre el cardinal de un conjunto de partes es más grande que el cardinal del conjunto. Uno lo puede hacer, por ejemplo, probándolo, viéndolo con un conjunto de pocos elementos. Por ejemplo, un conjunto que tenga 3 elementos, ¿sí? El 1, el 2 y el 3. Entonces el conjunto de partes va a estar formado por el 1, por el 2, por el 3, el vacío, el 1, 2, el 1, 3 y el conjunto total, el 1, 2, 3. Si suman los elementos van a ver que tiene 8 elementos. Por lo tanto, vamos a ver que tiene 2 a la n elementos, según n sea el cardinal del conjunto original. ¿Está? Siempre el conjunto de partes tiene más elementos que el conjunto de original. ¿Sí? Y aquí está la demostración. ¿Está bien? Vamos a ver el teorema de Schoenberg, que dice lo siguiente: si el cardinal de n es menor o igual que el de m y el de m es menor o igual que el de n, entonces n es coordinable con m. Es muy, pero muy importante este teorema, o fue muy importante en la historia este teorema. ¿Por qué? Porque es una manera de demostrar coordinabilidad, o sea, demostrar que los conjuntos tienen el mismo infinito,
sin buscar la función biyectiva que necesitábamos según la primera definición. Recuerda que cuando definimos dijimos que dos conjuntos son coordinables si existe una función f biyectiva que va de n a m, ¿sí? Y en este caso no la solicita. Lo que pide es que podamos demostrar que el cardinal de n es menor o igual que el de m y que el de m es menor o igual que el de n. Y eso se logra mediante funciones que en algunos casos son solamente inyectivas, no necesariamente tienen que ser subyectivas. ¿Se entiende? Entonces, es muy importante este teorema. Vamos a ver entonces ahora que el cardinal de parte de los naturales es igual al cardinal de los números reales. ¿Sí? El cardinal de parte de los naturales es igual al de los números reales. Entonces hay un vínculo muy fuerte en estos cardinales, ¿sí? Ahí tenemos entonces la demostración de esto que les digo, que el cardinal de parte de los naturales es igual a C, o sea, el cardinal del continuo, o sea, el cardinal de los reales. Y ahora vamos a ver, para finalizar esta parte, la hipótesis del continuo. Hipótesis del continuo es un nombre que tiene esta demostración, ¿sí? Que todavía no ha sido demostrada. Si alguno por ahí encuentra algún tipo de novedad con respecto a esto, los invito a que la compartan. Pero no había sido demostrada por lo menos por este tiempo. Entonces, la hipótesis del continuo lo que afirma es que no existe ningún conjunto que tenga el cardinal entre Aleph sub 0 y 2 a la Aleph sub 0. Pero 2 a la Aleph sub 0 es el cardinal Aleph sub 1. ¿Está bien? Entonces, lo que nos está diciendo es que no hay ningún conjunto que tenga una cantidad de elementos entre el cardinal infinito de los naturales y el cardinal infinito de los reales, ¿sí? Esta es una de las grandes demostraciones que no se han podido demostrar en el tiempo, digamos, todavía. ¿Está bien? Bien. El práctico. Hay que dar ejemplo de números numéricos de la diagonal de Cantor. O sea, la idea es que ustedes hagan un ejemplo numérico, a f de 1 le asignen 0,785014, ¿sí? Vayan armando números decimales, a f de 2, a f de 3, y así hasta varios números, 7, 8 números, y luego construyan ese nuevo número decimal que sería el extra, el que no ha sido utilizado en ningún momento como imagen de los números naturales, y ahí puedan mostrar, digamos con un ejemplo, ¿sí? Que esa función no es biyectiva, ¿sí? Vamos a ver que cualquier intervalo abierto es coordinable con otro intervalo abierto en la recta real, entre los números reales. Para eso vamos a hacerlo mediante una función lineal, ¿sí? Que va de un intervalo AB en otro intervalo CD, ¿sí? Y como las funciones lineales son biyectivas, vamos a poder demostrar que son coordinables estos dos intervalos. Vamos a ver que los reales son coordinables con el intervalo 0,1, que era lo que necesitábamos para aquella demostración de la diagonal de Cantor, ¿recuerdan? ¿Sí? Porque el conjunto E sería un subconjunto del 0,1, o mejor dicho, sería el 0,1. Vamos a verificar si el conjunto P de los polinomios con coeficientes enteros de grado menor o igual que n es numerable. De hecho,
si son numerables los números algebraicos, que son las raíces de los polinomios con coeficientes racionales, mucho más va a serlo si los coeficientes son enteros. ¿Está bien? Vamos a mostrar que el cardinal de los reales es mayor que el cardinal de los racionales. ¿Sí? Y lo podemos demostrar mediante las últimas definiciones, donde dijimos que el cardinal de n es menor o igual que el cardinal de m si encontramos una función inyectiva o algo así. ¿Está? Vamos a ver que si dos conjuntos son coordinables, entonces los conjuntos de parte de ellos también son coordinables. Y por último vamos a probar que si el cardinal de A es igual a n, el cardinal de partes de A es igual a 2 a la n. ¿Sí?